Ser podcast. Don't matter if the poem blows, I'm gonna wind up working in the thick of it. Sunshine through the rain and snow. There's an oily brine bilge water baptism waiting below. Bru Rovira, ¿cómo estás, Bru? Buenos días. Muy bien, buenos días, Javier. ¿Estás de vuelta, no, en Cataluña? Sí, estoy en Ordis. O sea, ¿haces París o Cataluña según si te cansas de un sitio o de otro? ¿Cómo es esto? Bueno, había que ver el otoño, ¿no? Aquí, las hojas, ¿no? Bueno, estoy contemplando el Canigó. Vas a París, hay que decirlo, por razones sentimentales, que siempre es bonito, ¿no? Sí. La historia que vamos a contar hoy ha provocado, y tengo que decirlo, un debate entre nosotros, entre los que hacemos este programa. Nos ha hecho reflexionar mucho sobre cómo contarla y cómo debemos enfrentarnos a algo que no esperábamos y que nos ha pasado. Luego lo explicaremos y se entenderá muy bien lo que quiero decir. Ahora prefiero empezar por el principio, para intentar relatar con fidelidad eso que nos ha pasado y las dudas que nos ha generado. Hace unas semanas nos llega al programa una propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Ellos saben que nosotros hemos hecho en este programa muchos reportajes en cárceles por todo el país y que hemos hablado a menudo sobre el valor de la reinserción, y seguramente por eso nos invitaban a conocer una iniciativa muy prometedora. Es un taller de panadería que tienen en el centro penitenciario de Álava, en Zaballa, ¿no? Sí, es un plan que gestiona la Agencia Vasca de Reinserción Social, Aukerak, y llevan más de 13 años funcionando. Desde allí los presos elaboran el pan para el resto de las cárceles vascas, para Marturene y Basauri, y hacen casi 3.000 bollos cada día. Lo importante de este taller es que los presos aprenden un oficio de cara a su reincorporación a la sociedad cuando hayan cumplido la pena. Cuando nos llegó la propuesta, decidimos que sería muy interesante acercarnos a conocer ese taller y hablar con los reclusos. Desde el gobierno vasco nos pusieron algunas condiciones que nos parecieron razonables, entre ellas no identificar con nombres y apellidos a los presos que hablaran con nosotros. Sí, íbamos a hablar sobre reinserción, pero lo que también aceptamos es hacerlo sin conocer los delitos que los habían llevado hasta allí y acercarnos sin perjuicios, esta era la idea, al concepto de reinserción. Que es algo que defendemos y en lo que creemos como herramienta de integración todos, ¿no? Así que eso fue lo que hicisteis, Valentina y tú, lo que hacéis siempre, que es ir a un sitio a escuchar, y eso es lo que invito a hacer a los oyentes, escuchar también esas conversaciones, ¿no? Sí, a primera hora de la mañana, hace algunas semanas ya, nos recibió en la puerta del centro penitenciario de Álava la directora Mercedes Irruarciaga, que es psicóloga de profesión. Y os acompañaba también Sofía Archeli, que es trabajadora social y directora de Aukerak, esa agencia de reinserción social que gestiona los talleres en la cárcel. Vamos a escucharlo. Este edificio es de oficinas. Oficinas, dirección, gestión, administración. Aquí la derecha es comunicaciones, donde los internos reciben a las visitas. Planta baja, locutorios, lo típico de las películas de cristales. Y luego arriba los vis-a-vis. Vamos a panadería, ¿vale? Gracias. Y aquí de uno en uno, ¿eh? O empujáis vosotros a vuestro ritmo y camináis. Vale. Esto ya es el centro. Cuando una persona ingresa le ve el servicio médico y el servicio del equipo técnico, psicóloga. En este caso el equipo está formado por mujeres. Y valoramos una persona que ingresa por primera vez, que ingresa por delito contra las personas. Hay que tenerlo en cuenta, porque cuando llegan aquí dice, ostras, ¿qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué voy a hacer yo? Y es un factor de riesgo considerable. El ingreso, sí, somos responsables de las vidas de las personas que están aquí y ponemos esa medida de interno de apoyo que va a convivir con él. ¿La droga es un problema? ¿Entra en las cárceles? La droga entra a la cárcel, la cárcel está abierta. Los familiares vienen a visitar a las personas y la droga entra la mayoría de las veces en el cuerpo, en las cavidades corporales.
Trabajamos con la Ertzaintza, la unidad de Berrozi, que es la unidad canina. Trabajamos con la jueza de vigilancia penitenciaria, que autoriza que hagamos cacheos y que hagamos rayos X. Pero no puedo ni radiar a toda la persona que entra, ni hacer cacheos integrales a toda la persona que entra. Entonces, sí, pero entra. Y el problema de que entre aquí no es de que yo, para mí, entre un porrito, un algo para yo consumir. El problema es cuando entra para negociar con los demás, para hacer negocio. Y luego el problema es que hacen negocio con personas enfermas que toman medicación y que esa medicación interacciona negativamente con la droga. Entonces, sí, trabajamos, ya te digo, hay un grupo específico para trabajar en ello, tenemos informaciones también. Es un problema grave, diríamos, ¿no? Para mí sí. Y cuando entra y detectamos la persona o la familia que lo ha entrado, se comunica al juzgado de vigilancia penitenciaria porque pedimos que esa persona durante un tiempo no entre, sino al resto. ¿Se pilla mucha gente o se pilla bastante gente? Aquella palabra castigar ya está fuera del... Sí, no. Sí. No. Cambiado todo esto. No. Aparte, castigar, ¿qué consigues? Que se enfade. Pide castigo, ¿no? Hombre, y entiendo que víctimas digan que se pudran, lo entiendo, pero no se dan cuenta que ese castigo va a terminar, porque yo cumplo el tiempo que me dice un juez, y cuando salgan, joder, que salgan mejor. Hay internos que lo aprovechan y hay otros que no, pero tenemos que estar para todos. Nosotros el trabajo penitenciario no lo vemos exclusivamente como esa parte de remuneración económica a la persona que trabaja, es parte del proceso del tratamiento, es parte del proceso de la reinserción y lo que hablaba antes Mercedes, ¿no? El poder dar esas herramientas para que la persona cuando salga a la calle esté en una situación totalmente diferente a la que estaba cuando tuvo que entrar en prisión, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Hay mucha reinserción? ¿La sociedad lo recibe bien? A ver, siempre vamos a tener en cuenta que estamos hablando de un colectivo en el que siempre ha estado muy etiquetado, que luego hay que hacer un trabajo real de sensibilización con parte de la sociedad para la reinserción de las personas. Entonces a los dos lados, en las empresas y aquí. Por la parte de las empresas, que hay empresas que están muy perceptivas a poder recibir personas independientemente del proceso vital que hayan hecho, ¿no? Si funciona, como el resto de los mortales, si funciona, me da igual que sea una persona que ha pasado por prisión. A mí me está resultando como trabajador y de manera adecuada. Un momento duro debe ser cuando uno regresa, ¿no? Lo has tenido aquí mucho tiempo. Regresiones de grado que les das la oportunidad de tercer grado y vuelven, ese fallo, ese reconocer, no lo he hecho bien, pero bueno, lo intentamos dar la vuelta. Dices, si lo has conseguido una vez, puedes volver a hacerlo, ya sabes cuál es el camino. Gente que no quiere salir también habrá, ¿no? Pues tenemos internos que les cuesta mucho salir y que tienen miedo, porque han pasado tantos años aquí. Aquí son alguien, les conocemos, nombre y apellidos, han estado trabajando, tienen un estatus, vamos a decir, ¿no? Han sido bien considerados porque han estado trabajando o han hecho actividades, y que cuando salen tienen que volver a construir su identidad. Y volver a empezar con cierta edad ya les cuesta. Y luego otros tantos, gente migrada que no tiene vínculos, que no tiene familia, que no tiene nadie, dice, ¿dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Y dónde van? Pues por eso es tan importante la labor del tercer sector y de las ONGs. Hay muchas entidades que tienen centros de acogida, pisos de acogida para acompañar a personas reclusas. Entonces, bueno, puede ser una de las opciones. Y luego, pues bueno, hay muchas personas que acaban viviendo de nuevo en la calle. El objetivo nuestro, ¿cuál es? El poder fomentar que eso no vuelva a ocurrir. Don't understand where this thing went, just tell me the truth. Sobre todo se resume en esta última frase, Bru, que decía Sofía Arcelli: el objetivo es que aquello que han hecho, lo que los ha llevado hasta allí, no vuelva a pasar. Sí, y que puedan llevar una vida más o menos normal, que has visto que en algunos casos es muy difícil, ¿no? En el centro, por eso se organizan encuentros donde discuten y reflexionan sobre los delitos que han llevado a la cárcel, sea violencia de género, sean agresiones sexuales, delitos económicos o lo que sea. Se trata de hurgar en la herida, como nos contaba la directora, para entender por qué hicieron lo que hicieron y evitar que se repita cuando salgan. Y después están aquellas actividades que fuimos a ver, que son los talleres, el lugar donde trabajan desde dentro de la cárcel, y que es lo que queríamos indagar, ¿no?
Sí, arrancamos en la panadería, donde trabajan ahora mismo 5 personas. El bollito de pan. Es la ración por persona. Este es el bollito. 2 al día, ¿no? Porque trabajan de 9 a qué hora? Entran a las 6 de la mañana, yo creo, estás a las 6. Entran a las 6. Depende del día si hay pedido o no hay pedido. Porque hay días que 2 días a la semana mandamos pedido a Martutene y dos días mandamos a Basauri. Entonces a Basauri se manda un poco, a Martutene un poco más grande y acabamos a las 12, 12 y medio así. Y el día que se hace solo para el centro de aquí, pues a las 11 o así hemos acabado así. Levantáis antes que los demás. 5 y media nos levantamos más o menos y para las 6 estamos aquí en el obrador ya trabajando ya. Está mecanizado. Sí, ahora acaba de salir pues el primer pan cocido, que es la comida del centro. Esta es la comida del mediodía que estamos haciendo ahora. ¿Cuántos sois trabajando aquí? Estamos 6 y como le he dicho hay uno que se ha marchado ahora de conducción y estamos esperando que sea reemplazado. Hace un par de años así hicieron un curso de formación de panadería y repostería de la Escuela de Gamarra de aquí de Gasteiz y hay un cursillo bastante completo de 6 meses o así. Y ahí aprendimos bastante. Me han dicho que también habéis pedido aumento de sueldo, ¿eh? Pues que estamos cobrando ahora 500 euros estamos cobrando. En la calle más o menos nos hemos informado y el trabajo que hacemos nosotros pues sería un sueldo de unos 1.800 o así. Pero aquí no tenéis gastos, ¿eh? Gastos, sí, hombre. ¿Sí? Claro. Bueno, de economato, de tabaco, de comida y tenemos gastos. De ropa, si queremos comprar. Pues el deseo. Sí. Gente también que bueno que ayuda con el dinero que gana aquí, que gana a sus casas, ¿no? Pues si tiene hijos, no tiene hijos, pues una parte del dinero que se gana al mes, mucha gente lo manda a casa pues para poder ayudar a la familia también. ¿Vosotros lo contempláis como salida laboral, ser panaderos? Sí, es una opción. Además es gratificante. A mí, por ejemplo, me gusta. Y más cuando llegas, por ejemplo, al módulo, estás comiendo con los compañeros y te dicen, joder, qué bueno se salió del pan hoy, hombre, lo he hecho yo. Es gratificante, a mí sí me gusta, por ejemplo. Yo nunca había trabajado en panadería ni nada de eso. Luego, claro, de aquí sales y te tienes que buscar la vida. Pues ese sería, pues eso, la mejor opción sería. ¿No te lo crees lo de la reinserción? Que aquí al final te meten en un módulo, pasas la condena y cuando acabas la condena sales a la calle. No sé. Pero solo hablas de la cuestión laboral, ¿no? O también hablas de la cuestión más personal, psicológica. Yo creo que a todo ese nivel hay muchas, como decía, o sea, tú una persona que ha pasado X tiempo en la cárcel, ya a nivel, no solamente a nivel laboral, sino a nivel afectivo, psicológico y todo eso, yo creo que te vea, hay mucho que por hacer. Y aquí, al fin y al cabo, pues yo no veo que la gente que sale mejor que haya entrado. Eso, desde luego, no lo veo. Creo que los problemas no se acaban una vez que sales de la cárcel. Para mucha gente, una vez que sale de la cárcel, igual empiezan más grandes que los que están dentro, una vez que estás dentro, ¿no? ¿Te da miedo a ti esto? Dices, empiezan, has dicho, muy convencido. No, porque yo estaba anteriormente, he pagado otra condena y cuando sales a la calle no es nada fácil. Como no tengas apoyo familiar o amistades o algo así, y te encuentres solo, es el que tenga problemas de drogas, adicciones y demás, es probablemente que recaigan muchos de ellos. La pelea está en la calle, no está aquí dentro. Aquí dentro, entre comillas, no te falta de nada, pero en la calle te falta todo. ¿Os espera gente fuera? ¿Familia, amigos? Yo, en mi caso sí, eso tengo familia, entorno, amigos, sí. Eso lo he mantenido en todos estos años. ¿Y os preocupa la vida, bueno, cómo vais a volver a entrar en sus vidas, ¿no? Que también han continuado fuera mientras la vuestra estaba aquí dentro? ¿Que asustar? No asusta, pero sí dices, han pasado muchísimos años y no tiene que ser fácil. O sea, la vida y las personas han cambiado, todos los que están alrededor nuestro también, muchísimo, y un poquito de vértigo sí que da, pero bueno. Sí, la vida sigue en la calle, de aquí se sale. Luego yo creo que también hay una circunstancia que se nombra muy poco, es que vemos que en los últimos años afuera la sociedad ha cambiado de una forma brutal, ¿no? Por ejemplo, a nivel de todo lo que son redes sociales, informática, todos esos asuntos a nosotros hoy en día nos queda a años luz. Me pusieron un teléfono, un smartphone de esos y me decía, enciéndelo, y le digo, ¿dónde está el botón?
sea, ya era la primera vez en mi vida que veía un aparato de esos. Y hoy en día, pues en el exterior, todo funciona por ahí. O sea, que para la gente, el día que salga, no se encuentre diciendo yo soy un dinosaurio en esta sociedad. Ellos reclamaban, Bru, que el trabajo que hacen en la panadería de la cárcel no acabe ahí, en la panadería de la cárcel, ¿no? Que puedan dedicarse quizá a ello cuando salgan. Sí, y para esto existen programas e iniciativas. Hay un programa, por ejemplo, Reincorpora, que hace este trabajo de intermediar entre los presos y las empresas privadas, trata de buscarles trabajo, mejorar sus currículos, etcétera, hace de puente. Porque no solamente está este taller de panadería que habéis visitado, hay más. No, tenemos jardinería, lavandería, cocina. En algunos de estos talleres trabajan hombres y mujeres juntos porque esta cárcel es mixta, aunque están separados en los módulos y siempre vigilados. Vosotros visitasteis también la cocina, así que vamos a escucharlo. No, queda un módulo ahora. Un módulo. Este hombre como es nuevo, pues no. Aquí estamos bien. Sí, por si acaso sale algo que falta el por eso por aquí. ¿Y qué eres? ¿Cocina también? Sí, de cocina, sí. Llevaré unos 2 años y medio, casi 3 años. ¿Haciendo cocina? Sí. ¿Tenías otras posibilidades de talleres y tal? ¿O? Sí. ¿Y preferiste cocina? Sí, realmente sí. ¿Por qué? Por el horario, el sueldo es de los mejores sueldos que hay, entre comillas. Tampoco cobramos muy allá, pero de los mejores sueldos que hay aquí en la cárcel, o sea que... Hay categorías laborales, ¿no? Sí. Además en la calle he estado trabajando en cocina y eso también, un par de añitos, o sea que conocía ya cómo era. ¿Y la parte esta de trabajar en equipo, la parte social, esto te ha gustado, te va bien, lo prefieres? Bien. Pues al final aquí estamos encerrados. Si estás solo, al final lo que haces es pensar, comerte la cabeza y al final pues con compañeros y eso te desahogas, les cuentas un poco, diferente. ¿Hoy qué harás hoy, además? ¿Ahora pues, terminas cocina? Nada, subiré arriba, comeré, me pondré la tele, me daré una ducha y luego a la tarde gimnasio. Y al final pues te abren desde las 5 hasta las 8:30, te tiras 1 hora y media en el gimnasio. Sales del gimnasio, te vuelves a dar una duchita, cenas y pues nos encierran. ¿Y qué haces cuando te encierran? Ver la tele, pues pensar y dormir, poco más. ¿Pensar? Sí, ¿qué vas a hacer? Al final piensas en tus cosas, lo que vas a hacer cuando salgas, lo que te queda, que si te dan el permiso, esperar y poco a poco, ya sabes. Hago todas las labores, hago pues cortar verdura, preparo el pescado, hago las salsas, hago plancha. Muy contenta con mi trabajo, la verdad. Muy entretenido. ¿Entretenido? Sí, muy entretenido. ¿A qué hora has empezado hoy? A las 8 empezamos. ¿Y es mejor trabajar o no trabajar? Trabajar. ¿Por qué? Porque te lleva la condena más amena, ganas para ti. No estás tanto pensativa porque son muchos años de condena que nos quedan. Me quedan 11 años y... La verdad que te entretienes mucho en esto. ¿Has pasado épocas sin trabajar? Mucho, y se pasa muy mal. ¿Se pasa mal? Sí, muy mal. Y no está bien eso, porque daña mucho la mente, te da mucho que pensar. ¿Y qué pensabas? Ay, mis hijos. Mis hijos. ¿Cuántos tienes? 4. ¿Están fuera? Están fuera. ¿Y te visitan? Me visita uno porque está en un centro de menores y me lo traen. Los otros no, los otros ya tienen su vida, viven fuera de Bilbao. Sí. Es que te quedan 10 años. ¿Cómo? 11. Me quedan 11. Llevo 6, me quedan 11. ¿Y cómo te ves cuando salgas? Pues me veo bien, me veo estable. Sí, me veo estable, me veo trabajando honradamente, sin robos. Un sitio que me echa el currículum de lo que sea. ¿De esto te ha gustado la cocina? Sí. He hecho también cursos, tengo muchos cursos hechos. De limpieza de superficie, de estética. ¿Te cuidas porque te has maquillado y todo? Sí, porque yo me pinché. Me he puesto colágeno, entonces sí, me cuido. Una coqueta esta mañana. Me cuido, ¿Siempre vas así? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Que no haya calle ni nada? Muerte que sencilla. No has perdido la coquetería, vaya. No, nunca se pierde. El día que me muera tengo que morir muy guapa. ¿Y comparte celda con No, otra persona? no puedo. Sola? Superior a mis fuerzas. ¿Por qué no? Porque aquí me diagnosticaron un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Por la limpieza. Y además que cada uno necesitamos también nuestra soledad, nuestro momento de soledad. ¿Estás sola? Nada, lavo mi ropa, veo tele, ordeno mi chabolo.
mi celda, estoy leyendo una novela. ¿Cuál? El Hotel de los Horrores. ¿Y de qué va? De una viuda. Me siento identificada. ¿Te identificas? Sí. ¿Pero tú eres viuda? Yo soy viuda. Hace 6 años, ya 7. Cuando murió mi marido, me entregué a prisión a los 7 meses. ¿Y nunca más has tenido...? No merece la pena lo que hay aquí. ¿No? ¿De aquí? Porque aquí todo es mentira. ¿Crees? Sí. Supongo que se ve... Bueno, que aquí, como estamos tan solas, con tanta soledad, pues... igual te ilusionas un poquitín con una persona, pero... amor aquí no hay. ¿Te ha pasado a ti o qué? No. A mí no. Prometen mucho que van a venir a verlas y es mentira, luego no vienen, no saben nada de ellos o de ellas. Eso es mentira todo. O sea, tienes prevención, ¿no? Yo no. Yo amo a mis niños. Muy bien, pues nada. Muchas Te gracias. escuchamos más. Gracias, Consuelo. Nada. ¿Tú trabajas en la cocina? Sí, llevo ya 1 año en la cocina. Cuéntanos un poco qué haces. Pues la verdad que bien, porque inviertes el tiempo, por lo menos te vas y aprendes y tienes algo de dinero para mandar a la familia y responder por los gastos, eso. Tú te sacas un dinero y... Claro, con lo que saque aquí le mando yo a mi hija, siempre. ¿Dónde la tienes, la hija? En Alicante. ¿Qué habéis cocinado hoy? Hoy hemos hecho pescado en salsa y crema de verduras. Postre, pues plátano. Y luego cuando salgas, ¿quieres trabajar en cocina o qué piensas? Bueno, antes de que me regresaran estuve en una empresa de comidas rápidas. No era cocinando. Ahora sí, si me ofrecen trabajo de cocina, claro que lo cojo. Porque ya, si no me asusta para cocinar para 1000 personas, pues en un restaurante o algo pequeño no. Por eso digo que la verdad que se han cogido habilidades y eso que han servido. ¿Mucho para salir o...? Yo ya estoy saliendo de permisos y espero que me den el grado dentro de poco, que ya es lo suyo. Ya. ¿De qué te ha servido la cárcel? Sacando de lo malo, pues en asentar un poco la cabeza, que cuando no tienes las cosas donde más las valoras, por lo menos aprendes a valorar la familia un poco más, la libertad y a no tener la cabeza tan loca. Así. O sea, sales cambiado. Claro que nos cambia. El que quiera cambiar, sí. La verdad que sí. Just another night at home. You rise in hell, can't forget the smell soaked into your clothes. 100 proof that burned to that cigarettes. Cabe aclarar, Brooke, que estos trabajos de los que hablamos en la cárcel son voluntarios, trabajan solamente los presos que quieran hacerlo, ¿no? Sí, y ya ves que los motivos son diversos y varios, ¿no? Pero todos coinciden en una cosa, que es que trabajar les despeja la mente, aprenden un oficio y también, por supuesto, les ayuda a obtener mejores condiciones carcelarias, permisos y a ganar algo de dinero. Luego están también los trabajos en los que unos presos se dedican a cuidar a otros. Explícame esto. Sí, esto es un acompañamiento muy importante porque se hace para prevenir suicidios y detectar si una persona puede autolesionarse o está hundida, etcétera, ¿no? En este caso, un preso lo acompaña de forma voluntaria a las 24 horas y estos presos que acompañan también dan apoyo a presos enfermos que están en la enfermería y tienen dificultades para moverse. Estuvisteis conversando también con algunos de estos presos que se dedican a orientar a los nuevos reclusos que ingresan en la cárcel. Los ingresos vienen la Ertzaintza por aquí, les huella, o los internos nuestros que vienen que salen, por ejemplo, a juicio, a médico y tal, salen por ahí. Ahí hay un cuarto de cacheos cuando una persona viene de la calle, les pasa las cosas y tal. Y ahí hay despachos de médico. ¿Tu primera visión de la cárcel es esta? Es este módulo. Buenos días. Él es uno de ellos, de los responsables de los internos de apoyo. ¿Entramos aquí? Sí. Sí. Para que no haya tanto ruido. Mejor. Estamos donde entran los presos, ¿no? Sí, ingresos es donde, aquí es donde vosotros estáis esperando si os necesitan para algo. Y claro, a que nada más que vienen, pues se les hace el apoyo. Acto seguido se les lleva a hacer una llamada para que puedan dar el número de cuenta y tal, para que les manden dinero.
se les orienta un poquito. Si no tienen tabaco, toma un poco de tabaco, si no tienen... Entonces se les orienta un poquito dentro de que hagan para llamar a los familiares, las visitas, vis-a-vis, todo eso se les orienta todo para... Y bueno, una vez así, ya luego pues pasan a módulo. Y allí, pues bueno, luego tienen el trabajador social, educadores, y les orientan un poquito más. Que están bastante saturados. Pero esa primera impresión que les da cuando vienen, pues nosotros pues tratamos de que sea lo más ameno posible. Los internos de apoyo hacen una labor un poco como de psicólogo. Pues una persona que viene de fuera no sabe nada de la cárcel, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ya es la primera vez que entra, viene nervioso... El trabajo es duro, porque es hacer de psicólogos como en la guerra, como digo yo, ¿no? Sí, pero es escuchar, básicamente, ¿no? Y entenderlo. Sí, son muchas cosas. Saber escuchar a la gente y estar, ponerse a su lado, ¿no? Sí. Si una persona está mal de una manera, pues apoyarla por ese punto. Yo una cosa que les digo es un delito no te define. El delito, para mí, es mi opinión, el delito no te define como persona, porque el que viene de fuera con esa paranoia de su delito o de no sentirse que vale para nada o tal, es sacarle un poco de ese pensamiento, ¿no? Y encarrilarle en decir, bueno, a ver, esto no es el fin del mundo, ¿vale? Duro. Díganos un poco tú. Aquí el día a día, pues bueno, viene gente pues que vienen articulados, hay artículos que, articulados, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Articulados quiere decir que han hecho algo en el módulo, o se han pegado, o han hecho o han insultado a alguien, o que no llevan las formas bien, entonces se les mete. ¿Articulados la palabra? La palabra es articulado porque son artículos 72, 75, son artículos, les llamamos articulados, porque claro, han cometido algún error dentro del módulo y se les aplica la... Sí, efectivamente. Entonces, pues a estos señores pues se les mete unos días en unas celdas vamos a decir, de castigo, ¿no? Y adjunto pues nos ponen a un preso de apoyo para que ellos vayan un poquito mejor, ¿no? Mira, es una cosa muy importante, se lo digo yo a los que están de apoyo, ¿no? Los apoyados, que no se les olvide que la vida sigue fuera, o sea, que esto es un parón en tu vida. Y me hace gracia que reflexionan muchas veces y dicen, es que aquí en la cárcel es muy difícil porque duermes mal, porque tienes pesadillas, porque fuera también duermes mal, tienes pesadillas, la gente es mala. Si le abres un poco, que nosotros nos hacemos ese trabajo, abrirles un poco la mente, si se puede, oye, pues mira, apúntate al gimnasio, ponte a estudiar, aquí hay muchas opciones, igual que en la calle. ¿Y esto no te quema, no te arrastra a los problemas de los demás? Sí, pero bueno, yo es que tengo una máxima muy bonita que me gusta a mí decir. Yo digo que esperanza, 0, optimismo 1000 y fe infinita. Entonces aquí hay que tirar de eso. Esperanza 0 suena muy mal, ¿no? ¿Pero lo puedo explicar lo de esperanza 0? Lo puedo explicar. Esperanza 0 porque yo creo que si tú tienes esperanza de que algo ocurra como tú quieres que ocurra, también tienes miedo de que no ocurra de esa manera. Entonces, digo esperanza 0 porque es una manera de explicarlo, ¿no? ¿Y tú tienes esperanza 0 también? Yo tengo toda esperanza. Toda, tú 100. Es que hay que poner la esperanza ahí encima, si no, y luego, bueno, este trabajo pues te llena. A mí, por ejemplo, me llena porque, hombre, te sientes realizado, que ayudas a la gente un poquito y la verdad es que nos da un poco de ánimo, ¿no? Para dar continuidad a esta condena. Pero sí te arrastra, si hay ratos que se pasa muy mal. Bueno, tú dices te sientes realizado. Sí. Porque esta gente no está... Mucha gente que se va o que vuelve por aquí nos da las gracias por habernos portado con ellos en esos momentos críticos, ¿no? Que vienes, que no sabes dónde estás, que no... Entonces, muchos de ellos nos dan las gracias. Y yo siempre digo que con cariño y con bondad, todos, pues, o sea, la gente, por muy mala que sea o buena, siempre se puede llevar a cabo de buenas maneras, ¿vale? ¿Y cuando salgáis, cómo os veis? ¿Qué haréis? Bueno, ¿Os queda mucho? Yo cuando salga ya saldré ya jubilado, aquí. Sí. Ya es retirarme ya y dar paso a la juventud, ¿no? Claro. ¿Y tú qué harás? Yo volveré a mi pueblo, tranquilamente, que tengo ahí, estoy haciendo una casita en un pueblo aquí de Álava, y bueno, ahora no me la estoy haciendo, pero bueno, estaba en ello, se ha quedado ahí en stand-by. Y dedicarme un poco ahí a mis labores, o sea, básicamente, no sé, una vida tranquila y
Pero profesionalmente no. No sé, lo que no lo tengo muy claro. Lo de o... profesionalmente no lo tengo muy claro, porque sí que estoy estudiando aquí ahora para un poco guiar para ese integración social, un poquito con esa línea, ¿no? No sé, Dios proveerá. Ya veremos, ¿no? Porque se vendrá un poco ligado todo. Staring out the kitchen window, licking these old wounds. Bueno, pues llegados a este punto, Bru, en un programa normal, yo te despediría hasta dentro de un par de semanas y seguiríamos con el programa, ¿no? Pero no ha sido un programa normal para nosotros, como decía al principio. Es un reportaje que tiene una segunda parte y es esa segunda parte la que nos ha despertado muchos debates internos, nos ha hecho preguntarnos también muchas veces si lo correcto era emitirlo, cómo hacerlo. Y lo que decidí, después de consultar con gente en cuyo criterio confío, fue hacer lo que vamos a hacer ahora, que es convertir nuestra propia experiencia en un ejercicio de transparencia que nos permita a todos reflexionar juntos. Por eso hoy también está con nosotros Valentina Rojo, que es nuestra compañera de vivir, que es la productora del espacio. ¿Qué tal, Valentina? Hola, ¿qué tal? Vamos a contar qué fue lo que ocurrió cuando acabasteis de grabar estas entrevistas. Sí, bueno, como comentábamos al principio, aunque de entrada te aproximas a un trabajo así intentando anonimizar completamente a las personas a las que vas a entrevistar, al final somos personas, ¿no? Y tenemos curiosidad. Y al acabar de hacer estas entrevistas, ya cuando llegamos al hotel, pues esta curiosidad nos hizo ahondar un poco en quiénes eran, ¿no? En conocer un poco más a esas personas a las que habíamos entrevistado. Y bueno, ahí fue cuando nos llegó un poco la sorpresa, ¿no? Sí, allí mismo, con solo indagar un poco y tirar de algunos hilos, descubrís que dos de las personas a las que hemos escuchado en este reportaje, y no vamos a decir cuáles son dos presos de ETA que han cometido algunos de los delitos de sangre más atroces de la historia de la banda terrorista, Bru. Sí, yo como periodista, claro, entonces te sientes que has dejado escapar una oportunidad, ¿no? Te cabreas también como persona. Lo que hubieras querido es hablar del delito cometido, ¿no? Con ellos, de lo que han hecho y no de los talleres, de la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, bueno, tener una conversación, ¿qué coño hiciste, no? Te sale preguntar y luego quisieras escuchar y seguir la conversación, claro, escucharlos. Pero tenemos que aclarar que vosotros no sabíais quiénes eran las personas a las que ibais a entrevistar, que en esa cárcel hay más de 900 reclusos de todo tipo y que nos habíamos comprometido a mantener el anonimato de los entrevistados que participaran ese día en el taller, como sí hacemos, porque no vamos a decir ni quiénes son ni qué delitos cometieron, aunque todo el mundo recordaría esos delitos. Déjame que me centre en eso que comentabas, Bru, cómo voy a hablar con un preso de ETA sobre un taller y no hablar de nada más. Y eso es lo que nos sitúa en ese lugar hasta el que queríamos llegar, que es el espejo de nuestras propias contradicciones. Y queríamos compartirlas con quienes nos escuchan desde sus casas o donde estén. Si decíamos al principio que creemos en la reinserción y que eso implica desvincular a la persona del delito que ha cometido, entonces no deberíamos estar teniendo este debate, ¿no? Bueno, el debate ahí está, ¿no? Merece una segunda oportunidad a una persona que ha cometido un delito horrible, se puede hablar, reconocer el daño que has hecho, enmendarlo de alguna manera, cambiar, regresar a una vida en libertad y se puede reinsertar a una persona que ha cumplido su pena. Esto es el debate, ¿no? que nos hemos hecho. Incluso si se puede reinsertar a una persona que no se ha arrepentido de ese delito, ¿no? Tengo que decir que desde que Valentina y tú me planteasteis lo que había ocurrido, inmediatamente me vino a la cabeza el nombre de una persona que seguro nos podría ayudar a resolver de la mejor manera posible estos dilemas éticos y a reflexionar sobre lo que significa la reinserción, ¿no? Hablé con ella, de eso me aconsejó sobre qué hacer y pensé que era mejor que estuviera en esta conversación por muchos motivos. Es cofundadora de Jueces para la Democracia, fue asesora del Departamento de Justicia del País Vasco para la atención a víctimas de terrorismo y violencia, ejerció como jueza de vigilancia penitenciaria, es superviviente del atentado de los abogados de Atocha, fue, como todo el mundo sabe, alcaldesa de Madrid y, por encima de todo, una persona que cree profundamente en la reinserción, como demuestra, de hecho, con su proyecto Zapatelas, que es una iniciativa de la que hemos hablado en alguna ocasión, solidaria, que da trabajo a ex reclusos y a mujeres en riesgo de exclusión. Manuela Carmena, ¿qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Nada, estupendamente, encantada de estar aquí con vosotros. Y me alegra muchísimo que estés aquí llevándome de la mano un poco. Bueno, no aspiro a tanto, yo te voy a contar mis experiencias y ya está. Lo primero quiero que me digas qué te ha parecido lo que hemos escuchado.
Pues mira, a mí desde el punto de vista de lo que os ha ofrecido el centro penitenciario me ha parecido muy pobre. Y me ha parecido además que puede abrir una enorme brecha en la confusión. La reinserción no es facilitar trabajo para aquellas personas presas para cuando llegue el momento de concluir sus penas y llegar de nuevo a la vida social, no. Lo más importante de la reinserción, a mí me gusta decir, es cambiar el alma, es cambiar la sensibilidad, es hacer consciente a una persona de que está en la cárcel porque ha causado un daño. Y yo creo que es muy importante que se identifique con ese daño causado y con una necesidad que, fíjate, yo escuchaba todo lo que estaban hablando desde los centros penitenciarios y me faltaba, sin duda, una frase, un sustantivo y una frase. El sustantivo eran las víctimas y la frase era: ¿qué deuda tengo yo con las víctimas y qué voy a hacer para intentar atenuar su dolor, ¿no? En todo tipo de víctimas, ¿no? Porque una persona que dice, no, yo he robado. Bueno, tú has robado, ya has hecho un daño a alguien, ¿no? Y a lo mejor ahora pues estás ya cobrando un dinero, un sueldo, pues a lo mejor hay que empezar a dedicar, es lo que dice la ley, además no lo podemos olvidar, ¿no? Hay que reparar desde el punto de vista económico. Pero sobre todo yo creo que hay que ser consciente del daño cometido. Y por ahí va la base de la reinserción. ¿Que luego está muy bien que haya trabajo en los centros? Por supuesto. El trabajo yo creo que es algo que produce en el ser humano un dinamismo siempre positivo. Es una actividad que además la haces para otros, pues estupendo. Es necesario que haya trabajo y que el tiempo en la prisión no sea un tiempo vacío, en el que la vida de una persona parezca que no tiene ninguna justificación porque no tiene actividad. Fenomenal. Que haya trabajos, fenomenal, que se puedan aprender nuevas profesiones, fenomenal, que se pueda ir a la universidad, etcétera. Pero no se puede olvidar por qué se está en el centro penitenciario. Yo por eso creo que es un error hablar de reinserción sin hablar de los delitos. No hay que tener miedo, hay que hablar de los delitos que se han cometido y de la posibilidad que hay de efectuar las necesarias reparaciones y conseguir volver a vivir lo mejor posible, siempre naturalmente con esa deuda moral que evidentemente tiene el que hayas causado un daño a otro. Claro, cuando estos días escuchábamos una y otra vez antes de emitir las grabaciones de estos dos presos de ETA, no podíamos dejar de pensar en el dolor que pueden causar a los familiares de sus víctimas oír sus voces, si es que las reconocen, porque seguramente asistieron a alguno de los juicios, ¿no? Y hemos tenido, de hecho, dudas sobre si deberíamos invitar a esos familiares de víctimas a un debate sobre la reinserción. Pero lo que te quería preguntar es qué papel deberían jugar las víctimas en ese debate colectivo que debemos tener todos sobre la reinserción de tantos y tantos presos de ETA, que muchos de ellos, como algunos de los que hemos oído, llevan ya más de 20 años en la cárcel y están a punto de salir a la calle y reincorporarse. Bueno, yo creo que las víctimas deben expresar lo que sienten, deben expresar su dolor, porque nosotros tenemos que atender ese dolor y nosotros tenemos que informar a las víctimas también los derechos que la ley ha previsto para, de una manera objetiva, digamos, menguar ese dolor, ¿no? Evidentemente, cuando tú a una persona le has hecho un daño, el que sea, físico, porque has afectado a su integridad, o mucho peor, has tomado la decisión de quitar la vida a alguien que podía ser absolutamente decisivo o importante para esa persona que la llamamos víctimas, vemos que hay una primera obligación que es la de indemnizar. Mira, yo me acuerdo cuando yo era jueza de vigilancia penitenciaria, me gustaba mucho hablar este tema con los presos, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿tú qué has hecho para tu víctima? Y entonces me acuerdo un chaval muy, muy listo que me dijo, oiga, yo ya estoy haciendo aquí, yo ya estoy sufriendo aquí, yo ya lo estoy aquí pasando mal. Digo, ya, pero el que tú lo pases mal no hace que tu víctima no tenga eso que debía tener, que a lo mejor son pues esos 10 euros, 15 euros, 20 euros diarios, que te recuerde que tú le hiciste un daño y tienes que compensar ese daño, ¿no? Yo creo que eso se nos olvida y no debe olvidarse, porque es una manera objetiva y que además se abstrae del tema enormemente confuso de lo que puede ser el remordimiento, digamos, la sensación del arrepentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? A veces el arrepentimiento no se produce porque los seres humanos nos buscamos muchas justificaciones y precisamente en ese tipo de delitos yo he oído muchas justificaciones, estábamos en guerra, nos estaban torturando, no quedaba otra solución. Pero eso que son las justificaciones que se buscan para, digamos, acallar de alguna manera esas estructuras de conciencia que despiertan, no deben hacer olvidar que el dolor se ha producido
Tú lo reconocerás o no, te arrepentirás o no, pero el dolor está ahí. Y desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de lo que es el concepto de la reinserción, hay que tenerlo en cuenta. Por eso a mí no me gusta que la reinserción se separe de los delitos cometidos y creo que tiene que estar a la par. Sí, el problema es que no se nos abrieron las puertas para hablar del delito, ¿no? Sino que había una situación de que se iba a hablar de la reinserción laboral. Y estaba pactado que no se hablarían. No sabíamos qué había hecho los presos, ninguno. Es que yo creo que ahí hay que tener una actitud de cuestionar. Reinserción no es enseñar oficios para el día de mañana. Reinserción es abrir el camino para que pueda haber una actitud del reconocimiento del dolor causado. Si además eso va unido con un arrepentimiento, fantástico. Pero si no hay arrepentimiento, sí que tiene que haber conciencia del dolor, y la conciencia del dolor tiene que tener una estructura objetiva, que es sin duda la indemnización económica, aunque sea pequeña. Es decir, yo me acuerdo en la cárcel que algunos muchachos me decían eso, ¿no? Bueno, pero yo no te... Bueno, oye, perdona, a lo mejor no te vas a tomar una caña y esa caña vas a tener que destinarla a aquella señora que le diste un tirón y la rompiste una pierna. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí que me gustaría aclarar que igual ha sido un error de enfoque nuestro, porque que lo enfocamos de cara a la reinserción laboral. Porque en la cárcel sí que tienen muchas actividades de, terapias, ¿no? Como decía la directora, para poner frente a frente a la persona con su delito, ¿no? Y lo que nos decía, de que cuando entran, lo primero que piensan es ¿qué he hecho?, ¿no? Se les cae un poco el mundo encima, es lo que nos decía. Entonces, igual el reportaje sí que iba encaminado a la parte más laboral, pero todo este trabajo también me consta que lo hacen, por lo que nos han contado. Pero ¿sabes qué pasa, Valentina? Que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, cuando las palabras pueden causar daño. Entonces, la imagen que podemos dar, se les enseña a hacer esto, se les enseña a hacer lo otro, ya. ¿Y yo? ¿Y el daño que a mí se me hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Yo creo que es necesario hacer esa fusión, porque el trabajo es bueno, si es estupendo, si es necesario. Los seres humanos tenemos, yo creo, una actitud más positiva con el trabajo que con la falta de actuación, sin duda, ¿no? Pero, ¿y el dolor causado? La gente hay que tenerlo pendiente, hay que tenerlo presente. Cuando uno hace un daño, ese daño repercute en la sociedad. Les toca a unas personas concretas, a unos números, a unas personas con unas caras, con unas miradas, con unos apellidos, con unas situaciones, pero nos recaen todos en la sociedad. Y yo creo que por eso a mí no me gusta que se hable de reinserción si no se habla de la capacidad de devolver a las víctimas lo que se pueda, partiendo de reconocer el dolor que las hemos causado. En todo tipo de víctimas, porque tú piensas, por ejemplo, cuando ha habido estas grandes estafas, la gente, claro, se indigna, sí, estarán en la cárcel y tal, y no sé qué, y encima ahora ya aprenden tal, pero ¿y yo? ¿Y a mí quién? Bueno, esa singularidad, ese poner en contacto al que ha hecho algo de daño con el que se lo ha hecho, es imprescindible para mí, para entender lo que es la reinserción. De ahí el valor de esos talleres que tanto han hecho por la reparación en Euskadi, ¿no? Sí, de todos modos, nosotros hemos pedido, cuando salimos pedimos hablar del delito y está pedido. O sea que si algún día nos invitan a asistir a estos talleres, allí iremos encantados, ¿no? Con esas personas. ¿Tú crees que en España, como país, somos un país singular en muchos sentidos, es un país abierto a la reinserción, un poco con los ojos cerrados? ¿Estamos preparados para, te lo voy a preguntar directamente, para la reinserción de presos de ETA que han cometido grandes delitos? Yo creo que sí. Mira, yo creo que tenemos un sistema penitenciario absolutamente ejemplar. Es sorprendente, vosotros no sé si lo conocéis, pero están viniendo diputados de países europeos, en concreto de Gran Bretaña y de otros países, precisamente para aprender, porque la situación, digamos, de la política criminal española es un éxito. Primero, ha disminuido las personas que están presas, en este momento sobran plazas en las prisiones y la tasa de reinserción es pequeña. Es decir, que yo creo que lo hacemos bien y lo hemos hecho muy bien. Y yo creo de reingreso, creo que quiere decir, no de reinserción. Sí, perdona, claro, de regreso, perdona. Me he asustado de repente. Sí, ¿no? Perdona, me he equivocado, claro que sí, de regreso. Entonces, lo hacemos bien y yo digo que hay como 3 razones por lo que lo hacemos bien, porque a mí cuando algo sale mal me gusta que analicemos por qué, pero cuando sale bien también me gusta que analicemos por qué. Y yo creo que hay 3 grandes razones. La primera fue una ley general penitenciaria extraordinaria que se aprobó por unanimidad. Yo creo que es la única norma que se ha aprobado por unanimidad en España, ¿no?
Y bueno, todas las leyes pueden tener, digamos, deficiencias en su cumplimiento, pero en línea general es una buena ley porque es una ley humana. Si comparamos esto con las barbaridades que ahora estamos viviendo en prisiones, como aquellas que ha diseñado el señor Bukele, pues uno dice, no, es que da resultado hacer las cosas bien, ¿no? Entonces fue una buena ley general penitenciaria. 2, la creación de los jueces de vigilancia penitenciaria, que la hay en pocos países, fue muy importante. A nosotros nos correspondió, a los jueces de vigilancia, sobre todo las primeras generaciones que hubo, pues tomar decisiones como cerrar cárceles. Yo me acuerdo que a mí me tocó cerrar las celdas de castigo de la cárcel de Carabanchel porque eran inaceptables. Y en aquellos momentos yo como juez dije esto hay que cerrarlo y la administración lo cerró y lo cambió. 3, yo creo que otra cosa muy, muy importante fue el plantear que la drogadicción no era exactamente un delito, sino que era una consecuencia y por tanto era muy importante modificar las penas, se modificaron para permitir y tal. Y el final, que es muy bonito, yo creo que es la sociedad. La actitud que tuvo la sociedad civil creando movimientos tan maravillosos como las Madres contra la Droga, los movimientos de barrio, de apoyos tan esenciales para plantear la necesidad de distinguir entre lo que eran enfermos adictos y lo que eran realmente personas delincuentes o porque tenían una actividad criminal de otras características, ¿no? Entonces yo creo que lo hemos hecho muy bien en su día y ahora pues lo debemos seguir haciendo también bien. Tenemos pendiente ahora otro tipo de situación penitenciaria, pero yo creo que estamos en base para hacerlo bien. ¿Tú crees que forma parte de la naturaleza humana que distingamos entre los presos que se reintegran a la sociedad en función del delito que cometieron? Y te pregunto en función de lo que tú también haces en Zapatelas. O sea, ¿tú crees que la gente mira distinto a un preso que ha estafado que a un preso que ha cometido un delito de naturaleza sexual, por ejemplo? Sin duda, no podemos evitar que la sociedad valore de una manera o de otra los daños o los dolores que causan, ¿no? Entonces, una persona que mata se la valora de una manera muy diferente a una persona que hace una estafa. Y tiene lógico, porque es normal que haya una valoración distinta y por tanto se ve de una forma distinta al que ha hecho algo de una determinada característica o al que lo ha hecho del otro, ¿no? Pero es muy interesante estar dispuesto a abordar cualquiera de ellas y pensar que no hay algunos que pueden reinsertarse y otros que no, sino que la reinserción es una oferta para todos, para todos. La palabra oferta has usado. Es una oferta para ellos. Eso es. Lo tienen ahí, si quieren pueden usarlo, ¿no? Eso es. Y es una oferta para ellos a la que se dan consecuencias desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Antes de que hiciéramos este reportaje, hace unas cuantas semanas, estaba comiendo con un periodista vasco y me contó que en la panadería de su pueblo, en la parte de atrás donde están los hornos, la persona que hace el pan es un expreso de ETA, ex miembro de ETA, con delitos de sangre también muy conocidos. Ha cumplido todas las condenas, además participó en estos encuentros con las víctimas y está en libertad. ¿Qué crees que pasaría si la gente que compra ahí el pan supiera que el pan lo hace él? Pues mira, yo creo que si supieran toda la historia, no simplemente la frase de esta persona fue condenada por cometer este delito, sino si supieran quién es, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado y cómo ha reconocido los derechos de su víctima y cómo ha intentado hacer lo posible para disminuir ese dolor de la víctima, yo creo que seguirían comprando el pan y con alegría. Manuela Carmena, mil gracias por ayudarme con esto. Cuídate mucho. Pues encantado, ya sabéis que yo me siento, bueno, yo cuando os escucho por la mañana cuando puedo, me encanta, me gusta. Oye, hay que decir las cosas buenas también, me gusta muchísimo vuestro programa y aprendo, aprendo muchas cosas. De alguna manera formas parte de él, ¿no? Hay que decirlo. Bueno. Oye, quiero agradecer también al gobierno vasco que nos permitiera hacer este reportaje, seguramente no es el que ellos esperaban ni el que esperábamos nosotros, pero yo creo que ha generado un debate que también es muy positivo. Y a Valentina Rojo y Bru Rovira, hasta luego. Adiós, hasta luego. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to Him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay,
all my tears be washed away. All my tears be washed away. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.